Hola a todos, este es el tercer video que vamos a trabajar en la clase de riesgo poblacional, es la introducción a la inferencia estadística. Para trabajar esta sesión es importante haber trabajado muy bien las dos anteriores, donde vimos conceptos básicos de probabilidad y trabajamos lo que es la distribución normal específicamente. Todos esos conceptos los vamos a utilizar acá. Vamos a entrar a este tema de introducción a la inferencia estadística, primero abordando unos conceptos básicos que vamos a utilizar de aquí en adelante. El primero se denomina qué es una población, que cuando ustedes, si recuerdan, trabajaron lo que es una pregunta de investigación en el semestre pasado, en ese proyecto que desarrollaron, ustedes tuvieron que definir cuál era su población de interés, a quienes querían generalizar o sacar conclusiones sobre los hallazgos que iban encontrando en sus datos. Entonces, ese concepto de población aplica también en la inferencia estadística porque será ese conjunto de sujetos, individuos, que ustedes tienen que determinar muy bien para saber esa información que van a capturar, a quienes la quieren generalizar o en quienes quieren sacar conclusiones. El segundo concepto es lo que corresponde a una muestra. Una muestra entonces se definiría como ese subconjunto o subgrupo de sujetos de la población y cualquier subconjunto de ellos se denominaría una muestra de esa población, una partecita de ella. El punto de pronto más relevante para hablar de la muestra en este momento es cómo yo la selecciono, porque si ustedes tienen una población muy grande a la cual no pueden llegar y necesitan acercarse a esa población a partir de la muestra, la primera pregunta es yo cómo escojo los sujetos que van a ser parte de mi investigación, cómo escojo los sujetos que hacen o que conforman mi muestra. Se podrían clasificar en dos formas de recolección. La primera se podría denominar una muestra probabilística y la segunda una muestra no probabilística. Ahí en la diapositiva tenemos las definiciones. Cuando hablamos de una muestra probabilística, lo que esperamos es que cuando seleccione cada uno de los sujetos que van a ser parte de la muestra, todos los sujetos de la población tengan una posibilidad o una probabilidad conocida de ser seleccionados. ¿Cuándo no ocurriría esto? Cuando, por ejemplo, un investigador decide, en mi proyecto yo voy a seleccionar las personas que asisten al salón de clase el día tal, ¿cierto? Y quiero generalizarla a una población de estudiantes de, por ejemplo, toda la universidad. Esa decisión arbitraria del investigador de determinar que solo escojo las personas que van a ir ese día al salón, ya le quitó la posibilidad a las demás personas de participar en el estudio. O sea, ya no tendrían una probabilidad de hacer parte de la muestra. En este caso, para que sea un muestreo probabilístico, todos los sujetos de la población deben tener una misma posibilidad de participar. Si esa posibilidad cambia, si está determinada por una decisión arbitraria del investigador o de la persona que sea responsable del proyecto, ya no estaríamos hablando de una muestra probabilística, sino sería una muestra no probabilística. Y ahí al final aparece entonces su definición. Sería el caso de que se seleccionen sujetos cuando la forma de escogerlos está determinado por un criterio subjetivo y entonces puede tener esa dificultad. Digamos que los dos puntos son relevantes en este caso, o esas dos definiciones de selección de las personas, porque uno creería intuitivamente que cuando hace un muestreo probabilístico, la generalizabilidad de la muestra es mucho mejor que cuando el muestreo no es probabilístico. Y es cierto, claramente, es una buena asunción, porque cuando lo hacemos de forma arbitraria, es posible que las personas que yo seleccione, cuando lo hago por un muestreo no probabilístico, esas personas tengan características diferentes, sistemáticamente diferentes a las de la población. O sea que cuando yo generalice lo que observé en la muestra, pues no va a representar en la totalidad de la población que yo estoy interesado en aproximar. Entonces uno intenta siempre en la investigación aproximarse a esa selección de la muestra involucrando el azar en la selección de los sujetos. Esto no siempre se puede, hay situaciones donde no es posible simplemente hacer una selección de pacientes o de personas o de sujetos de forma aleatoria. Por lo tanto, es posible que uno o encuentre o realice investigaciones a partir de muestreos no probabilísticos. Esto tendrá implicaciones, pero uno tiene que discutir esas implicaciones en las investigaciones, tiene que intentar
argumentar por qué sí o por qué no, esa forma de selección o ese criterio subjetivo que utilizó para seleccionar la muestra puede estar afectando alta o mediana o bajamente los resultados que generaliza la población. Y eso es muchos de los aspectos que pueden aparecer en una sección de discusión de un artículo. Pero resumiendo, aquí en esta primera parte tenemos dos conceptos, principalmente lo que es una población y una muestra. Y siempre que hablemos de esas dos palabras, población y muestra, vamos a entender todo lo mismo y de aquí en adelante cuando hablemos en el contexto de inferencia estadística, a eso hace referencia. Tenemos tres conceptos más que también necesitamos para meternos en este tema. El primero que vamos a ver acá se denomina qué es un parámetro. Cuando hablamos de un parámetro, eh, se centra principalmente en qué es lo que yo quiero conocer en la población general. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es esa operación? ¿Cuál es ese cálculo que es de mi interés en la población general? Si intentamos entonces retomar un poco ese ejemplo de los estudiantes de toda la universidad, digamos que esa es mi población de estudio. Y en ellos me interesa saber, por ejemplo, cuál es el tiempo promedio de desplazamiento hacia la universidad. Ese valor es una operación, es un cálculo. ¿Yo cómo lo obtendría? Tendría que tener a todos los sujetos de la población, a todos los estudiantes, medirles los tiempos de desplazamiento y calcular, por ejemplo, un promedio. Ese sería un cálculo o una operación. Y ese resultado, cuando se está obteniendo de todos los sujetos de la población, recibe el nombre de un parámetro. Entonces ustedes podrán imaginarse que hay muchos parámetros. No solo el tiempo promedio de desplazamiento a la universidad es un parámetro, si se miden todos los sujetos de la población. Otro parámetro podría ser la proporción de hombres que hay en el conjunto de estudiantes de la universidad. Otro parámetro podría ser la nota promedio de todos los estudiantes en el semestre que acabaron de cursar. Todas esas operaciones, todos esos cálculos, esos resultados, son todos parámetros y lo que los hace un parámetro o lo que los hace identificarlos como un parámetro es que fueron obtenidos de toda la población de estudio. Ahora, la diferencia que existe entre un parámetro y una estadística, que sería nuestro segundo concepto, es los sujetos en los cuales se evalúan esas operaciones. Dijimos que en un parámetro la operación se obtiene de todos los sujetos de la población. Una estadística también es una operación, es un resultado, pero únicamente se obtiene de los sujetos de la muestra, ¿cierto? Es decir, entonces, si yo para el estudio del tiempo promedio de desplazamiento de los estudiantes de la universidad, seleccionar una muestra, un subgrupo de sujetos de esa población, o sea, un subgrupo de estudiantes de la universidad, y únicamente en ellos se evalúa el tiempo de desplazamiento, ese tiempo promedio que obtengo del cálculo, por ser obtenido únicamente de la muestra, recibe el nombre de una estadística. Entonces, esa sería la gran diferencia con el parámetro, que solo es obtenida a partir de los sujetos recolectados en la muestra. Y el tercer concepto que aparece ahí abajo, que se denomina un estimador, surge de la función que le damos a una estadística en particular. ¿Qué quiere decir eso primero? Que primero un estimador sí es una estadística también. Es decir, es una operación que se obtuvo a partir de los valores observados en una muestra. Pero tiene una característica adicional para poderlo denominar que es un estimador. Corresponde a ese valor de la estadística. Si yo lo utilizo para aproximarme al valor del parámetro, lo que se denominaría hacer un proceso de inferencia, yo quiero utilizar este valor para inferir cuál es el valor del parámetro. Cuando yo hago ese trabajo o le atribuyo esa función a ese valor, ese cálculo, esa operación se va a denominar un estimador. Entonces aquí tenemos 5 conceptos: población, muestra, parámetro, estadística y estimador. Si uno lo observa gráficamente, sería algo parecido a esto. Tenemos una población, un conjunto de sujetos. Típicamente en la literatura ustedes van a encontrar como que el tamaño de la población total se denota por n mayúscula, n sujetos, n elementos. Si yo hago un cálculo con los valores observados de todos estos sujetos que están acá, ese resultado que voy a obtener se denomina un parámetro.
Entonces, si yo tomo todos los sujetos que están en esta población y hago alguna operación, el resultado final se denomina un parámetro. Ahora, si yo selecciono cualquier subgrupo de esta población, puede ser a partir de un mecanismo de selección aleatoria o simplemente por conveniencia, ese subgrupo de sujetos se va a denominar una muestra. Típicamente el tamaño de la muestra se denota por n minúscula, el número de sujetos que fueron seleccionados. Y si yo hago algún cálculo, alguna operación únicamente con los sujetos que están en la muestra, lo primero que voy a obtener es una estadística. Ese resultado es un valor obtenido a partir de los sujetos de la muestra. Ahora, si yo utilizo esa estadística para inferir el comportamiento del parámetro o el valor del parámetro, esa función nueva que le estoy atribuyendo a esa estadística la convierte en un estimador. Entonces, un estimador es una estadística que se utiliza para inferir el valor del parámetro. Esto viéndolo en un ejemplo puede ser algo como esto. Imagínense la siguiente situación. Eh, Hay un interés en un proyecto en estimar la prevalencia de adolescentes con un elevado consumo de alcohol bien definido en una ciudad, en este caso Medellín. Queremos saber eso, queremos saber de todos los adolescentes de Medellín cuál es la prevalencia de consumo de alcohol. Es un valor desconocido, no lo tenemos. Pero primero, eh, lo que es claro es que tendríamos que definir muy bien cuál es mi población de estudio inicialmente. Entonces, para nuestro ejemplo, la población de estudio sería los adolescentes que viven en la ciudad de Medellín en un periodo determinado. Entonces, esa es nuestra población de estudio. Y en ellos yo quiero calcular un valor. ¿Cuál será ese valor? Es la prevalencia de adolescentes con elevado consumo de alcohol. Es una proporción. La prevalencia, como ustedes la conocen, termina siendo una medida para un estudio de corte transversal que se obtiene principalmente como un porcentaje, una proporción. Pero ese valor entonces es desconocido y una persona podría estar interesada en saber qué tan alto puede ser esa proporción, esa prevalencia, para definir si necesitan hacer alguna intervención, algún programa enfocado en esas personas. Como ese valor es desconocido, entonces, ¿qué hace la investigación? Selecciona una muestra de adolescentes de esa ciudad. En el ejemplo tenemos que nuestro tamaño de la muestra va a ser definido como 768 y en ellos únicamente recolecta alguna información, evalúa algunas variables. Pueden ser algunas variables como edad, sexo, nivel educativo, eh, disfunción familiar y una que será muy importante es consumo de alcohol. Si ya tiene un consumo elevado de alcohol, cada uno de esos 768 adolescentes. Entonces, todas esas variables que fueron medidas corresponden a evaluaciones que son necesarias para aproximarnos a la inferencia y que nos van a permitir conocer un poco la población de estudio. Ahora, en esos 768 se encontró que el 46% presentó un elevado consumo de alcohol. Ese 46% que acabamos de encontrar ahí es un candidato muy bueno para aproximarnos a ese valor de prevalencia que desconocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 46% se podría identificar como un estimador de la prevalencia de adolescentes en la ciudad, de elevado consumo de alcohol en la ciudad de Medellín. Ahora bien, hasta aquí hemos identificado todos esos conceptos que hemos mencionado anteriormente, menos uno, que es ¿cuál? Las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas? Dijimos que el estimador es una estadística que cuando se utiliza para inferir el parámetro se convierte en un estimador. O sea que ese 46% lo estamos utilizando como nuestro estimador porque es el valor que nos permite aproximarnos a ese parámetro desconocido, a esa prevalencia de adolescentes con elevado consumo de alcohol en toda la ciudad de Medellín. Pero como les mencionaba, de esos 768 también se registraron otras variables, como sexo, nivel de educación y otras que se mencionaron. Por ejemplo, si yo calculara en esos 768 la proporción de hombres de la muestra y diera, por ejemplo, el 50%, ese resultado, ese 50%, es una estadística.
porque es un valor, es una operación que se obtuvo de los sujetos de la muestra. Si, por ejemplo, en nivel educativo calculáramos frecuencias relativas como porcentaje de adolescentes que tienen una formación de bachillerato hacia arriba y nos da un 15%. Ese resultado como tal es otra estadística relacionada en el estudio. Ninguna de ellas se va a denominar un estimador porque no tendría mucho sentido utilizarlas para aproximarme a esa prevalencia que estoy intentando buscar, que es el parámetro desconocido. El único que es un estimador apropiado sería ese 46% que identificamos. Pero ahí están los cinco conceptos que acabamos de ver en un escenario real. Nuestra población, adolescentes, definido en un rango de edad de 12 a 17 años de la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es esa cantidad desconocida a la cual yo me quiero aproximar? El porcentaje de adolescentes con alto consumo elevado de alcohol de la ciudad de Medellín. La muestra, vamos a tener una muestra de tamaño n igual a 768 que fueron seleccionados de alguna forma utilizando algún mecanismo y podemos identificar distintas estadísticas. Aquí hay algunos ejemplos: la edad promedio de los adolescentes, porcentaje de hombres, porcentaje de adolescentes con elevado consumo de alcohol, es una estadística también, porcentaje escolarizado. Todos esos valores fueron obtenidos de la muestra únicamente y por ello se denominan estadísticas, pero una de ellas, que mencionamos, porcentaje elevado de consumo de alcohol, va a recibir el nombre de estimador porque es la cantidad que yo voy a utilizar para aproximarme al parámetro, a ese valor desconocido. Y entonces, de eso ese 46% corresponde al estimador. Es importante tener claro estos cinco conceptos para poder dar después la discusión de todo lo que es la inferencia estadística. Y siempre que hablen de cualquier escenario en investigación donde participe la inferencia, tienen que identificarlos, tienen que saber cuál es su población, cuál es su parámetro de interés, cuál es su muestra, la estadística y el estimador. Muchas veces uno no tiene presente cuál es el parámetro al cual se quiere aproximar y eso hace que la investigación no se pueda realizar adecuadamente o que uno no pueda escoger cuál es el estimador apropiado en su investigación. Si se dan cuenta, hay una conexión clara entre lo que dentro de su pregunta de investigación o de su proyecto eh, es un estimador y es un parámetro. Esas dos cantidades siempre se conectan. Yo no puedo hablar de un estimador si no tengo claro cuál es el parámetro al cual me quiero aproximar, ¿cierto? Entonces, siempre que uno esté pensando en el proyecto de investigación, debe arrancar definiendo eso. Y seguramente en la construcción de un protocolo, eso es lo que principalmente aparece. Continuemos. Aproximémonos un poquito a la idea de inferencia con un ejemplo muy sencillo como este que está acá, un ejemplo muy tangible. Digamos que nuestra población de estudio es una población pequeña, son las personas que ingresan a un centro de salud un día determinado, los días lunes. Entonces esa es mi población de estudio. Yo quiero saber algo en todos los sujetos que asisten al centro de salud ese día específico. Como es una población que puede ser difícil de registrar en su totalidad, tengo que recurrir a la inferencia para poder sacar conclusiones sobre la totalidad de la población. Entonces, para ello selecciono una muestra muy pequeña, una muestra de 10 personas seleccionadas al azar de los que asistieron ese día al centro de salud. Y medí algunas variables de interés. Dos variables en particular, una que es la edad y otra que es el género. Digamos que ahí tengo entonces en esa tabla los 10 sujetos que seleccioné, identificados con números, ahí está del 1 hasta el 10, y tengo para cada uno de ellos la edad y el género. El primero, por ejemplo, tiene 56 años y fue de sexo femenino. De esas dos variables que están allá, yo podría calcular estas operaciones que ya conocemos. La primera es un promedio, la segunda es la varianza muestral y la tercera es una proporción, es un porcentaje. Entonces, la primera, lo que típicamente se denota por X barra, es igual a 55.4 años, que es simplemente la sumatoria de todas las 10 edades dividido por el número de sujetos. Entonces tengo 55.4 años en promedio, que sería la edad de esas personas que asisten al centro de salud que fueron observados en la muestra. Tengo la varianza, que fue 16.52, que como ustedes ya saben es una medida de dispersión, es que tan
de alejados son los valores con relación a su valor central. Y finalmente tenemos una proporción que corresponde al porcentaje de mujeres. El 40% de la muestra que se seleccionó son de sexo femenino. Cada uno de estos valores, como cantidad exacta, se conocerían como estimadores puntuales. Si, por ejemplo, yo quisiera conocer la edad promedio de toda la población, ese fuera mi parámetro, un estimador puntual sería SX barra 55.4 años. Cuando yo utilizo ese valor puntual para aproximarme a ese parámetro de edad promedio, la media de la edad en la población, ese sería mi estimador y por ser un valor único se va a denominar estimador puntual. La misma analogía la podríamos hacer con las otras dos cantidades. Si yo quiero conocer cuál es la varianza de toda la población que asistieron el día lunes, en términos de la variación de la edad, puedo utilizar la varianza muestral, que es ese cálculo que aparece ahí, ese cuadrado, para aproximarme a ese parámetro. Y en ese caso, ese al cuadrado, la varianza muestral, se denominaría mi estimador puntual de ese parámetro. Y finalmente, la proporción de mujeres, ese 40% sería un estimador puntual de la proporción de mujeres en toda la población que asisten ese día al centro de salud. Entonces, ese valor exacto, cuando yo lo estoy intentando utilizar para aproximarme a ese parámetro desconocido, la cantidad como tal se denomina estimador puntual. Pero entonces es importante ubicarnos un poquito en esta situación para poder ya adentrarnos en la idea de lo que es la estimación por intervalos de confianza. Gráficamente, esta es nuestra población de estudio. Ahí tenemos todos nuestros sujetos y nos interesa saber un parámetro en esa población y lo definimos como proyecto de investigación. ¿Qué entonces es lo que viene? Aparece una selección de la muestra. Entonces llega un grupo de investigación, hace su selección, digamos que hace una selección aleatoria de esos sujetos y con base a esos sujetos que están allá, obtiene un estimador puntual asociado al parámetro de interés y tiene su resultado. Esa es mi cantidad y dice, este valor es el que se aproxima o el que es un reflejo que representa ese parámetro de interés. Pero ¿qué puede pasar? Que llegue otro grupo de investigación que tenga la misma pregunta, quiera aproximarme sobre la misma población al mismo parámetro y seleccione otra muestra. También la hace de forma aleatoria, también hace un mecanismo de selección aleatoria para recolectar esa muestra, pero en su selección aparecen estos sujetos. Listo. Y vuelve a calcular el estimador. Lo que probablemente va a ocurrir es que los dos valores, tanto del primer proyecto como del segundo, no van a ser iguales. No van a ser cantidades exactamente iguales. Puede que se parezcan mucho, que sean muy cercanos, pero no van a ser exactamente iguales. Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál será el valor que se aproxime al parámetro? Y esto pues puede ocurrir infinitas veces, pues, o digamos muchas veces. Pueden haber 100 investigaciones donde cada uno de ellos haga una selección apropiada de la muestra con un mecanismo adecuado de selección aleatoria, pero en cada uno de ellos las muestras van a ser diferentes. Los sujetos que compongan la muestra de cada uno de estos estudios van a ser distintos sujetos. Eso hará que el estimador puntual sea diferente en todos los proyectos que están allá. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál de esas cantidades utilizo? ¿Cuál es el valor que me representa el parámetro? Porque para todas las investigaciones que se hagan en este contexto, por ejemplo, para esas tres que estamos graficando, el parámetro es el mismo. Todas buscan aproximarme al mismo valor. Entonces, ¿cuál utilizo? Y aquí es donde entra la primera forma de estimación en inferencia, que se denomina la estimación por intervalos de confianza. Y eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Reconociendo este contexto, vamos a entrar directamente a lo que sería una definición de la estimación por intervalos de confianza. Cuando vamos a aproximarnos a un parámetro, no lo vamos a hacer a partir del estimador puntual únicamente. No vamos a calcular ese valor exacto y decir, este valor exacto es el que se aproxima al parámetro. Lo que vamos a intentar construir es un rango de valores. Entiéndase un rango de valores, un conjunto de valores que se encuentran entre un límite inferior y un límite superior.
Y con base a ese rango de valores vamos a intentar afirmar con un cierto grado de confianza que dentro de ese rango de valores se encuentra el parámetro que yo estoy buscando. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro interés ahora no va a ser calcular un valor exacto, sino vamos a calcular un límite inferior y un límite superior, que me determina un posible espectro de valores donde se puede encontrar el parámetro. Teniendo construido esto, lo voy a intentar elaborar de tal forma que yo pueda tener un grado de confianza para establecer que dentro de ese rango de valores se encuentra el parámetro. Entonces va a aparecer esta nomenclatura que les estoy marcando acá. Nivel de confianza. O sea que en la construcción de ese rango de valores, dependiendo la forma como yo calcule el límite inferior y límite superior, voy a tener mayor confianza o menos confianza para que ese rango de valores incluya al parámetro. Obviamente yo voy a querer tener un alto grado de confianza para mi investigación. Yo quiero tener un nivel de tranquilidad para afirmar que dentro del límite inferior y límite superior va a estar el parámetro. Y por eso esta cantidad, este nivel de confianza va a ser determinado por el investigador. Él lo va a definir. Yo quiero trabajar con un cierto grado de confianza. Por un momento vamos a centrarnos en la nomenclatura. Nivel de confianza lo vamos a denotar por 1 menos alfa. Eso se refleja como una proporción o como un porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo construir un intervalo de confianza con un nivel del 95% o con un nivel de confianza en términos de proporción de 0.95. Yo lo determino desde el comienzo y eso lo vamos a denotar 1 menos alfa. 1 menos alfa. O sea que si yo quiero manejar un margen de error, si yo quiero tener un margen de error en el cual yo no incluya en ese rango de valores el parámetro, ese margen de error lo vamos a denominar como el nivel de significancia y normalmente se denota por la letra alfa. Entonces alfa se va a conocer como el nivel de significancia y querría decir que es el error que yo puedo cometer. ¿Qué quiere decir que hay un error? Que yo determine un rango de valores que incluyen el parámetro y existe la posibilidad de que dentro de ese rango de valores no se encuentre el parámetro. Ese error puede presentarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? Utilizar un margen de error bajito. Entonces, por eso se denota como el complemento del nivel de confianza. En general, entonces uno va a construir un rango de valores con un nivel de confianza típicamente del 95%, lo que implica que va a tener un nivel de significancia del 5%, que es su complemento. En términos de proporción, el nivel de confianza será igual a 0.95 y el nivel de significancia de 0.05. Ahora, de pronto el interés de ustedes recaiga, bueno, yo cómo calculo el límite inferior y límite superior, qué operaciones debo hacer. Y eso lo vamos a intentar ejemplificar en un caso específico. Pero la idea general de cualquier intervalo de confianza es construir un rango de valores determinado por un límite inferior y un límite superior que con un cierto nivel de confianza incluya el parámetro. Aquí en esta diapositiva podemos ver una expresión general de lo que es la construcción de esos intervalos de confianza. La gran mayoría de intervalos, sin importar el parámetro, se pueden construir a partir de esa expresión que se encuentra en esa caja roja. ¿Qué lo compone? Primero tiene una primera cantidad que se denomina el estimador. Y el estimador realmente recoge los conceptos que vimos anteriormente. El estimador puntual que mencionamos anteriormente va a ser la cantidad que utilicemos en esta expresión, esta primera cantidad. Tenemos otras dos cantidades, el coeficiente de confiabilidad y el error estándar. Ya veremos en detalle qué son cada una de esas cosas. Pero si yo quiero construir un intervalo de confianza, como mencioné anteriormente, vamos a construir un rango de valores determinado por un límite inferior y un límite superior. El límite inferior, ¿cómo se obtiene? Busco el estimador y le resto el producto del coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Y eso me da una cantidad. Esa cantidad es el límite inferior. Y el límite superior
es hacer prácticamente lo mismo, coger el estimador, pero ahora le sumo el producto entre el coeficiente de confiabilidad y el error estándar. Y esa cantidad me da el límite superior. ¿Qué quiere decir esto? Que el estimador puntual va a estar en la mitad del intervalo y que la amplitud de ese intervalo, qué tan amplio o qué tan angosto es, qué tan preciso es, depende de estas dos cantidades. Si el producto del error estándar y el coeficiente de confiabilidad es muy grande, quiere decir que va a tener una amplitud del intervalo alta, es decir, la estimación puede ser imprecisa. Mientras que si el producto de estas dos cantidades es pequeña, le estaré sumando una cantidad pequeña y restando una cantidad pequeña al estimador, y eso querrá decir que va a obtener una estimación más precisa. Por consiguiente, la precisión de la estimación depende del producto de estas dos cantidades. Ya en el caso específico que vamos a trabajar, donde intentaremos ya aterrizar todos estos conceptos que estamos viendo, se puede ver un poquito más clara el impacto que tiene el coeficiente de confiabilidad y el error estándar en la precisión de la estimación. Pero esta fórmula genérica que se presenta ahí es una buena forma de aproximarme a la construcción de los distintos intervalos de confianza. Ahora, si estamos en un ejercicio de inferencia, como les mencioné al comienzo, ¿qué es lo que es fundamental? Tener muy claro cuál es el parámetro que yo quiero estimar. Y después de definir eso, cuál es el estimador, cuál es el coeficiente de confiabilidad y cuál es el error estándar apropiados para construir un intervalo de confianza para ese parámetro. ¿Por qué es importante? Porque esta fórmula que están viendo acá, que es genérica, para poderla utilizar, tienen que identificar cuáles son esas tres cantidades apropiadas para el parámetro. Si yo no tengo claro cuál es el parámetro al cual yo me quiero aproximar, no hay forma de saber cuál es mi estimador o cuál es mi coeficiente o cuál es mi error estándar. No hay forma de identificarlos claramente. Y entonces vamos a pasar a un ejemplo específico de la aplicación de la inferencia por intervalos de confianza. Imagínense ya este escenario. Mi parámetro, la cantidad desconocida a la cual yo me quiero aproximar que se refleja en la población, va a ser la siguiente cantidad. El parámetro va a ser la diferencia entre la proporción de dos poblaciones. Entonces yo tengo la población 1 y la población 2, y en cada una de esas dos poblaciones puedo calcular una proporción. Y mi interés va a ser calcular la diferencia de esas dos proporciones. Este es un escenario típico en epidemiología porque la gran mayoría de las veces uno quiere saber si la probabilidad o el riesgo o la proporción de presentar un desenlace es diferente entre una población y otra población. Una población que está expuesta a alguna cosa puede tener un mayor riesgo de presentar un desenlace. Una forma de saber si esa exposición está causando el desenlace o está relacionado más con el desenlace es comparar las dos proporciones y ver si hay diferencias. Si la proporción 1 es igual a la proporción 2, quiere decir que la diferencia es igual a 0, y en ese caso no tendría uno evidencia para decir que la exposición o lo que determina el ser población 1 o ser población 2 está afectando el desenlace. Entonces ese caso es un caso típico que se puede evaluar en la epidemiología, y la forma de aproximarnos a conocer ese parámetro, la diferencia de proporciones en las dos poblaciones, sería a partir de esas expresiones que aparecen ahí abajo. Entonces, como les mencioné anteriormente, para calcular el intervalo de confianza necesito estimador, coeficiente de confiabilidad y error estándar. Aquí están esas cantidades. ¿Cuál es el estimador para este parámetro en particular? Es este que está acá. Y esa notación que refleja P1 estimado menos P2 estimado corresponde a P1 estimado, es la proporción del desenlace en la muestra obtenida de la población 1. Y P2 estimado es la proporción del desenlace en la muestra obtenida de la población 2. Es decir, que si yo tengo la diferencia de esas dos proporciones obtenidas de las dos muestras que seleccioné, tengo el estimador. Me voy a ir al error estándar ahora. El error estándar se basa nuevamente en P1 estimado y P2 estimado. Entonces, si yo seleccioné una muestra de la población 1
y una muestra de la población 2, tengo P1 estimado y P2 estimado, o sea que estos numeradores los puedo calcular sin problema. Y estos denominadores que aparecen acá corresponden a los tamaños de las muestras respectivas población 1 y población 2. O sea que yo selecciono una muestra de tamaño N1 de la población 1 y esa cantidad corresponde al denominador. Y respectivamente lo mismo con la población 2 y esa cantidad sería el denominador que tenemos acá. Es decir, que si ustedes en un escenario real quisieran estimar la diferencia de proporciones en dos poblaciones, tendrían que seleccionar una muestra de la población 1, una muestra de la población 2 y en los valores que observaron en esas dos muestras calcular la proporción de ese desenlace de interés. En ese caso tendrían P1 estimado y P2 estimado. Ya con esos valores querría decir que tienen el estimador y el error estándar. Teniendo esas dos cantidades, ya tienen gran parte de la fórmula para calcular el intervalo de confianza. Ahora únicamente nos falta identificar qué es el coeficiente de confiabilidad. Entonces, retomando un poquito la expresión anterior, cuando hablamos del coeficiente de confiabilidad, yo les decía que va a representar ese grado de confianza con el cual yo construyo mi intervalo. Y que lo ideal es que yo tenga un nivel de confianza alto, porque ese es el nivel de confianza con el cual yo voy a afirmar que dentro de ese rango de valores se encuentra el parámetro. Y que el complemento de ese nivel de confianza se denominaba nivel de significancia y que se entendería como ese error que yo puedo cometer afirmando que dentro de ese rango de valores se encuentra el parámetro y puede que ocurra que no. Pero ese error que estoy dispuesto a cometer tiene que ser bajito, tiene que ser bajito. Entonces como investigador yo determino cuál va a ser mi nivel de confianza y en consecuencia mi nivel de significancia. Cuando vemos esta notación, en la sesión anterior nosotros trabajamos con una función de distribución de probabilidades. Trabajamos con la distribución normal estándar. Y si recuerdan, la distribución normal estándar es una distribución donde su media es 0, su varianza es 1 y tiene esa forma de campana que describimos en la sesión anterior, con todas las propiedades de la distribución normal estándar. Esta notación que aparece aquí, coeficiente de confiabilidad, es un valor de esa distribución, es un valor de esa variable z que construimos en esa sesión. La pregunta es ¿qué valor? ¿Cuál de todos esos valores es? Estos valores que entonces aparecen en la parte de abajo como este subíndice de z es el que me determina cuál valor de z voy a utilizar como coeficiente de confiabilidad. Entonces, por un momento, si ustedes definen que mi nivel de confianza con el cual voy a trabajar es del 95%, eso implica que mi nivel de significancia va a ser del 0.05, o sea, del 5%. Yo primero debería resolver este subíndice, 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios es igual a 0.975, si yo resuelvo esta expresión que aparece aquí abajo. 0.975 en ese caso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a encontrar el valor de z cuya probabilidad acumulada hasta él sea igual a 0.975. Y esa cantidad, ese número, ese valor de z, que si ustedes recuerdan lo identifican en las márgenes de la tabla que vimos la sesión anterior, corresponde al coeficiente de confiabilidad. Se hace una revisión de la tabla, en este caso específico de un nivel de confianza del 95%, encontrarán que ese valor de z es igual a 1.96. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de confiabilidad es igual a 1.96. Entonces yo ya tendría todas las cantidades. Yo ya tengo cuál es mi estimador, cuál es mi coeficiente de confiabilidad y cuál es mi error estándar. Y haciendo estos cálculos, estimador menos coeficiente de confiabilidad por error estándar, tengo el límite inferior y estimador más coeficiente de confiabilidad por error estándar, tengo el límite superior. Veámoslo en un ejemplo para intentar nuevamente aterrizar todo lo que hemos mencionado. Nuestro parámetro de interés va a ser la diferencia de proporciones. Entonces, en el ejemplo que dice, selecciona una primera muestra de 100 adultos que tienen una enfermedad.
pancreatitis crónica. Y selecciono 120 que no tienen la enfermedad. Entonces tengo dos muestras, una de tamaño 100 y la segunda de tamaño 120. En cada uno de los sujetos de esas muestras se calculó un porcentaje. O eh, para la primera muestra, los que tienen pancreatitis crónica, se obtuvo que el 62% tiene un porcentaje de consumo elevado de alcohol. Y en los 120 de la segunda muestra se encontró un 44% de consumo elevado de alcohol. Entonces aquí tengo los porcentajes del desenlace. Nuestro desenlace es consumo elevado de alcohol y uno está interesado en saber si el tener la enfermedad o no tener la enfermedad eh, impacta ese desenlace. Tiene un mayor riesgo de presentar un elevado consumo de alcohol, de asociarse con un elevado consumo de alcohol. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta que nos interesa? Vamos a querer construir un intervalo de confianza con un cierto nivel, ya determinado en ese ejemplo, el 95%, para estimar la diferencia de proporciones del consumo elevado de alcohol entre esas dos poblaciones. Entonces, ahí estamos identificando el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? La diferencia de la proporción de consumo de alcohol entre la población 1 y la población 2. Y es una cantidad desconocida porque no podemos llegar a todos los pacientes o a todas las personas que tienen pancreatitis crónica y tampoco podemos llegar a todos los que no tienen la enfermedad. Entonces, la cantidad desconocida, que es el parámetro al cual queremos inferir, es esa diferencia de proporciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Seleccionando dos muestras, una de tamaño 100, una de tamaño 120. Vamos a calcular la proporción de consumo elevado de alcohol en cada una de ellas y vamos a construir el intervalo de confianza con ese nivel de confianza que está determinado, 95%. Entonces, veámoslo acá. Estas eran las fórmulas que necesitamos o las expresiones para calcular el estimador, el coeficiente de confiabilidad y el error estándar. El estimador entonces, ¿de dónde saldría? ¿Qué sería P1 estimado? 0.62, el 62%. Listo. ¿Qué es P2 estimado? 0.44. Ahí tendría la cantidad. ¿Qué más información tengo en el enunciado? El tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Tengo 100 sujetos de la muestra 1 y 120 de la muestra 2. Y finalmente, ok, antes, si ustedes ven esas cuatro cantidades, ya pueden calcular ese es el estimador. 0.62 menos 0.44. Ya tengo el estimador. Listo. El error estándar. Si ustedes reemplazan P1 estimado, P2 estimado, N1 que es igual a 100, N2 que es igual a 120 y resuelven toda esa expresión, ya tienen el error estándar. O sea que con estos cuatro valores ya pueden calcular el error estándar. Y únicamente nos falta el coeficiente de confiabilidad. Para poder calcular el coeficiente de confiabilidad, primero tengo que identificar con qué nivel de confianza voy a trabajar. Y eso ya lo determinamos en el enunciado. Dijimos que va a ser del 95%. En notación, ¿eso qué refleja? Dijimos, 1 menos alfa es el nivel de confianza. Es decir, que el nivel de significancia, que es alfa, se va a denominar va a ser igual, perdón, a 0.05. Y aquí este resultado entonces nos da el nivel de confianza que determinamos. Entonces ya tenemos claro cuál va a ser mi nivel de confianza y en consecuencia mi nivel de significancia, porque yo necesito el nivel de significancia para calcular el coeficiente de confiabilidad, porque aquí aparece ese valor que está ahí. Veamos el detalle del cálculo del coeficiente de confiabilidad entonces. Si Z representa una distribución normal, estándar, como la vimos en la sesión anterior, quiere decir que tiene esta forma, una forma de campana, donde la media va a ser 0 y la varianza va a ser 1. Esa es nuestra distribución normal estándar. Y el coeficiente de confiabilidad va a ser un valor de Z cuya probabilidad acumulada hasta este valor de Z es igual a 1 menos alfa medios. Entonces el coeficiente de confiabilidad es este interrogante. ¿Cuál es el valor de Z cuya probabilidad acumulada hasta ese valor es igual a 1 menos alfa medios? Entonces, como nosotros ya identificamos que nuestro nivel de significancia es 0.05, quiere decir que esa probabilidad acumulada hasta este valor es igual a 0.975, resolviendo toda esta expresión. Entonces el valor que se encuentra
en este punto, cuya probabilidad acumulada es 0.975, si ustedes van y miran su tabla, es igual a 1.96. Entonces ya tengo el coeficiente de confiabilidad. O sea que para nuestro ejemplo, límite inferior, la diferencia entre 0.62 menos 0.44 me da el estimador. Aquí está, que es límite inferior y límite superior. Coeficiente de confiabilidad, ya lo encontramos, 1.96, 1.96. Y la expresión del error estándar, cuando ustedes la resolvieron, la desarrollaron con base a P1 estimado y P2 estimada. N1 y N2, los tamaños de muestra, el resultado va a ser igual a 0.066. O sea que el límite inferior es igual al estimador menos el producto del coeficiente de confiabilidad por el error estándar, que eso es igual a 0.05. Y el límite superior es el estimador, pero ahora utilizamos más el producto del coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Y eso es igual a 0.31. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Nuestro parámetro nuevamente de interés era encontrar la diferencia entre la proporción de consumo elevado de alcohol entre adultos con pancreatitis versus los que no tienen la enfermedad. La estimación que nos da un rango de valores, este es un intervalo de confianza, un rango de valores definido por un límite inferior y un límite superior, que en nuestro caso nos dio un 5% hasta un 31%, y que con un grado de confianza del 95% podemos afirmar que dentro de este rango se va a encontrar el parámetro que nos interesa conocer. Ese ejercicio que acabamos de desarrollar, ese conjunto de valores o ese rango de valores corresponde al intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza, con ese grado de confianza que definimos, 95%, eh, esperamos que incluya el parámetro de interés. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuál podría ser entonces la conclusión del ejercicio? Porque no pierdan de vista que nuestro interés era saber si las personas que tienen una cierta enfermedad se relacionan con el elevado consumo de alcohol. Si el hecho de tener pancreatitis realmente se relaciona con un elevado consumo de alcohol o es indiferente. Si uno mira el resultado de nuestro intervalo, nos dio un intervalo que toma rangos de valores positivos. ¿Qué quiere decir que sea positivo todos esos posibles valores? Que cuando yo hago la diferencia entre P1 menos P2, la diferencia es positiva. Y si la diferencia es positiva, es porque la primera proporción es más grande que la segunda proporción. ¿Cuál es la primera proporción? Los que tienen pancreatitis. O sea que lo que estamos encontrando es que tenemos evidencia significativa estadísticamente para afirmar que la proporción de consumo elevado de alcohol en pancreatitis es mayor a la proporción de consumo elevado de alcohol en los que no tienen la enfermedad. ¿Y eso por qué lo podemos afirmar? Porque nuestro intervalo es un rango de valores positivos todos. El mínimo es 5%, pero el hecho de que sea un valor positivo es porque es más grande el consumo elevado de alcohol en pancreatitis con relación a los que no tienen la enfermedad. El resultado del intervalo también hubiera podido dar un rango de valores negativos. Podríamos decir, por ejemplo, que el resultado hubiera sido menos 31% hasta menos 5%. Ese es un intervalo que pudo haber dado, es un intervalo posible. En ese caso, al ser un rango de todos valores negativos, querría decir que la segunda proporción es más grande que la primera proporción. Estaría diciendo que la segunda población tiene un mayor consumo elevado de alcohol que la primera, y que el hecho de que el intervalo de un rango de valores todos negativos es evidencia estadísticamente significativa para encontrar esa diferencia entre las dos proporciones. Y falta un tercer escenario posible, que también podría haber ocurrido, que el rango de valores que yo encontré, determinado por el límite inferior y el límite superior, incluye el valor cero, incluye el valor nulo. ¿Qué pasa si incluye al cero? Quiere decir que es posible que la proporción de consumo elevado de alcohol de la población 1
menos la proporción de consumo de alcohol en la población 2 sea igual a cero. O sea que las dos proporciones serían iguales. P1 es igual a P2. Si ese hubiera sido el resultado del intervalo, estaría indicando que no tenemos evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las dos proporciones en las poblaciones son distintas. O sea, no hay una relación entre el consumo de alcohol y el tener o no tener la enfermedad. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque no pude descartar el valor de cero. Dentro de los posibles valores del parámetro, uno de ellos sería el cero, y en ese caso indicaría que el estudio que realicé no aportó información que vaya hacia esa conclusión. No me da una evidencia para rechazar esa información de que es posible que sean iguales las dos proporciones. Este es un buen momento para hacer una pausa. Obviamente en el ejercicio tenemos un taller donde van a trabajar varios ejemplos de esto y a medida que van haciendo más operaciones, seguro van a tener una mejor comprensión de todo lo que hemos discutido en este video. Por ahora, entonces es bueno revisarlo varias veces, pero en este momento haremos una pausa porque el siguiente tema se denominará también un trabajo de aproximación de inferencia estadística, pero por lo que se conoce como pruebas de hipótesis. Y esa es otra herramienta que se utiliza para hacer el trabajo de inferencia. Entonces lo vamos a trabajar en un cuarto video que lo tienen ya a disposición. Bueno, listo, entonces hagamos la pausa y listo, vale, muchas gracias.